El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, hablando de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. A ver si podemos bajarle un poquito, por favor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este camino de Cuaresma, camino de esperanza, donde nos situamos desde la perspectiva de la oferta del reino de Dios para la humanidad entera. Un reino que necesariamente tiene que pasar por unas vicisitudes, por unos acontecimientos y por un camino de estrechez que nos va a ir animando a recorrer poco a poco la liturgia de la palabra y al mismo tiempo la esperanza de encontrarnos con Jesús resucitado. Segundo domingo de Cuaresma, domingo de luz, de esperanza, de salvación, domingo de transfiguración. Sí, es que el Señor no solamente se automanifiesta en intimidad profunda y existencial con el Padre, sino que además deja entrever la gloria que nos espera a todos, tanto que se muestra tal y como es en esencia Dios con nosotros. Así nos lo había anunciado Lucas en el Evangelio de la infancia, cuando nos hacía ver que Él sería el Salvador. Pero su transfiguración, la transfiguración de Jesús, va mucho más allá de una simple visión espectacular. Los discípulos tienen la capacidad de ver, de contemplar, casi como quien dice, de palpar la gloria de Dios en Jesús, porque la gloria es Él. Él trae la gloria del Padre a esta tierra, de tal manera que están viendo, están contemplando al mismo, pero absolutamente diferente. Están viendo al hombre, pero divinizado. Ahí se manifiestan las dos naturalezas de Jesús de Nazaret, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por cierto, una naturaleza a la que estamos llamados todos a vivir. Jesús les acaba de anunciar
que Él va a acabar crucificado, que va a ser un camino de cruz, de martirio, de dolor, de sufrimiento. Es necesario pasar por la cruz para que verdaderamente el mundo pueda ser salvado. Los discípulos no lo entienden. Los discípulos se quedan atónitos. Los discípulos se quedan estupefactos, sorprendidos, no indiferentes, sino también llenos de miedo, porque ¿cómo va a ser posible que al que estaban siguiendo, como si verdaderamente fuera el Salvador, y así lo prometía, ¿verdad? Pues ahora resulta que iba a acabar como un fracasado. ¿Cómo iba a acabar como un delincuente en la cruz? ¿Cómo iba a acabar como un donadie? Entonces los discípulos corren, ¿verdad?, el riesgo y el peligro de retractarse, de volverse nuevamente al camino donde andaban antes de llegar a conocer a Jesús. Es necesario pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Y esto es lo que en este momento Jesús les está haciendo saber. Jesús les está manifestando a sus discípulos que el dolor, por grande que sea, no va a ser mayor a la gloria, a la luz, a la transfiguración, a la vida bienaventurada que nos espera. No hay punto de comparación entre el dolor y la gloria. No hay punto de comparación entre la muerte y la resurrección. Si bien es cierto que es necesario pasar por la muerte para llegar a la resurrección supera de manera total y absoluta cualquier acontecimiento. Así, hoy Jesús nos dice también a nosotros: no tengan miedo, les espera una vida bienaventurada, les espera toda la gloria de mi Padre, les espera mi Padre. Esto no es poca cosa. Anclar el corazón al anhelo del reino, al anhelo de la resurrección, al anhelo de la comunión existencial y perfecta con el Padre, es lo que nos espera. Es por eso que en el camino de la cruz Jesús quiere animar a sus discípulos y les manifiesta su verdadera identidad, la identidad de hijo muy amado, la identidad de Dios. Antes de iniciar el largo viaje de su vida a Jerusalén, Jesús anuncia por primera vez su pasión y resurrección y señala las actitudes del que quiera seguirle hasta el fin. El que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz de cada día y me siga. No hay otra perspectiva. Y pareciera que seguir a Jesús, pareciera que cargar la cruz es de los fracasados, es de los tontos, es de los que no piensan, es de los que no saben, es de los que no creen. No, cargar con la cruz es verdaderamente asemejarse a Cristo Jesús. Ciertamente los discípulos se horrorizan ya desde ahora ante el anuncio de la pasión. No logran entender ni aceptar el por qué Jesús tiene que sufrir de esa manera. ¿Por qué tiene que acabar así? Para nosotros, como ya no sabemos toda la historia, es fácil responder y asentir. Para ellos no. Nosotros ya sabemos que el camino de la muerte acaba en la resurrección. Ya sabemos que el camino de la cruz acaba en el triunfo de la vida. Ya sabemos que en la entrega generosa, en la renuncia de sí mismo, ¿verdad?, se gana la vida. Pero para los discípulos no era fácil, porque ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Ellos simple y sencillamente se estaban abriendo a una realidad que superaba su inteligencia, que superaba su razón y que superaba las expectativas de cualquiera. Entonces, así pues, tras el anuncio de la pasión de Jesús, justo a continuación nos encontramos con el episodio de la transfiguración, que podemos leer como una teofanía o relato de manifestación divina. Jesús muestra su divinidad y con ella la gloria del Padre, que lo ha consagrado como su Hijo amado. Se trata de una estación, de una parada, de un stop antes de iniciar el camino
que lleva la cruz. Ante este horizonte cercano de sufrimiento se revela la verdadera gloria de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué importante es que nos demos cuenta que siempre detrás del dolor, del sufrimiento, incluso de la muerte misma, siempre se abre ante nosotros la posibilidad de la alegría, de la esperanza, de la vida misma. Con su transfiguración, Jesús manifiesta su verdadera identidad e invita a sus discípulos a afrontar las dificultades del seguimiento y a entender la pasión desde la experiencia de la resurrección. Sí, la pasión nos llena de dolor, nos llena de sufrimiento, nos exige renunciar a nosotros mismos, nos exige un camino de conversión, pero es precisamente para poder acoger a Dios. Jesús, como ya era costumbre, se retira, sube al monte a orar. No va de camping, no va a hacer senderismo, no va a hacer una rodada, no va a explorar la montaña, no. Va a orar. Fíjense qué diferente perspectiva. Este es el objetivo por el cual Jesús se retira a la montaña, para entrar en intimidad con su Padre, porque cuando de verdad entramos en relación con el Padre, no necesitamos publicarlo en las redes sociales, no necesitamos anunciarlo con trompeta, sino que entramos, cerramos la puerta y nos encontramos con nuestro Padre. También en la montaña. Simplemente nos retiramos, nos apartamos y nos conectamos con Dios. Prescindimos de todo lo superfluo, de todo lo vano, de todo lo pasajero. Y ahí, en la intimidad con Dios, podemos descubrir realmente quiénes somos y cuánto valemos, solos entre Él y yo, nadie más. Esto es algo muy importante. Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan para orar, no para hacer un día de campo, una carne asada, para orar. Jesús se aparta a un lugar fuera de lo cotidiano para entrar en contacto con el Padre. El monte es en la simbología bíblica un lugar donde Dios se manifiesta y el creyente puede encontrarse con Él mediante la oración. La transfiguración de Jesús sucede precisamente mientras oraba. La oración nos transforma. La oración, lo primero que transforma es el corazón. Y una vez que transforma el corazón, transforma las actitudes. Y una vez que transforma las actitudes, transforma el rostro, la exterioridad. Y esto es real. Yo siempre lo he dicho que una persona mala, desde esta perspectiva, no solo desde la perspectiva moral, una persona alejada de Dios, es una persona fea físicamente. No es una persona agradable. Su mirada no es la de Dios. Enseguida, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta de una mirada llena de lujuria, llena de falta de respeto, llena de vanidad. La oración transforma. Hace que nuestras relaciones interpersonales, comunitarias, queridas hermanas, ahí podemos medir nuestra oración, en la forma de relacionarnos unas con otras, unos con otros. Si no somos capaces de transfigurar la vida de las hermanas, de los hermanos, no oramos.
y no nos engañemos. En el matrimonio, en la familia, si no hay una vida de oración que nos transforme, que transforme las realidades más imperiosas, más terribles, no hay una vida de comunión. Y Jesús es el testigo fiel de ello. Jesús, ya cuando va al monte a orar, ya lleva consigo el peso de la cruz. Ya va viviendo la pasión. Y esa oración que lo pone en sintonía con Dios, esa oración que lo conecta con Dios, esa oración que le deja abrazarse con Dios, le transforma, le transfigura. Otro texto de los sinópticos nos dirá: sus vestiduras eran tan blancas como nadie en el mundo, en la tierra, las podía blanquear. La transparencia de Dios en una persona, en Jesús. Aquí podemos medir nuestra calidad de oración. Mientras oraba, ¿verdad? Pues es la transfiguración de Jesús, precisamente mientras oraba, actitud en la que Lucas suele presentar a Jesús antes de que suceda algo importante en su vida. Es en esa relación con Dios, mediante la oración, en la que Él manifiesta su auténtico rostro, su verdadera identidad. Además, esta relación manifiesta la gloria de Dios en la tierra, capaz de transformar todas las realidades. Moisés y Elías están conversando con él. ¿Sí? La ley y los profetas han sido superados por uno, que es mayor que ellos y que es la manifestación plena del amor de Dios. La presencia de Moisés y Elías relaciona todos los acontecimientos con los que ellos mismos y toda la Escritura se había anunciado y esperado. Los discípulos de Jesús ven y escuchan todo. Hay testigos. Gracias a ellos nosotros podemos tener este texto. Y sin embargo, precisamente para evitar lo que decíamos el domingo pasado, un mesianismo espectacular, Jesús también les prohíbe a sus discípulos que digan nada de lo que han visto y oído hasta que Él haya muerto y resucitado. Qué hermoso será gustar la gloria de Dios aquí en la tierra, tanto que Pedro quería hacer 3 chozas. Y es curioso, no hacía una para ellos, hacía una para Jesús, una Moisés, una para Elías, aunque él estuviera desde lejecitos viendo la gloria de Dios, contemplando la gloria de Dios. No, a la gloria de Dios hay que entrarle, y hay que entrarle con todo. Por eso él estaba bien ahí, porque no había nada que obstruyera esa presencia. Ante la voz de Dios: este es mi Hijo, escúchenlo, mi elegido. Hoy que hay tantos ruidos, hoy que hay tantas voces, hoy que hay tantas formas de distracción, centrémonos en lo que Jesús nos dice. Jesús está solo. Toda la atención se concentra sobre Él. La ley y los profetas han desaparecido y solo resuena ya con fuerza la voz y la persona de Jesús. También nosotros hoy, en medio de la Cuaresma, se nos muestra transfigurado y nos habla para que descubramos su presencia en el camino del seguimiento, para que no perdamos de vista la meta en estos días de conversión. No podemos dar un salto de esta vida a la resurrección sin pasar por la cruz,
sin pasar por la muerte, asumiendo día a día las vicisitudes de la vida y contrastando las realidades adversas con generosidad, esperanza y caridad. Por eso hoy se nos invita a dejarnos transfigurar por Dios, a dejarnos guiar por su palabra y a proyectar nuestra vida desde la cruz para llegar a la Pascua de la Resurrección, pasando necesariamente por el camino de conversión. Que el Señor nos conceda esta gracia y nos ayude a ser capaces de vivir plenamente esta Cuaresma para prepararnos a la Pascua.